En el presente video vamos a revisar los procesos que fueron necesarios para llevar a cabo el proyecto final de programación avanzada del segundo semestre del año 2016. Para esto vamos a ir completando distintas etapas, las cuales están escritas en este bloc de notas. En una primera instancia vamos a realizar la construcción del modelo de base de datos. Posteriormente vamos a hacer una generación del modelo de clases de persistencia de datos y la vamos a implementar en un proyecto de web dinámico en Eclipse. Posteriormente vamos a hacer dos capas. La primera, la capa de cliente web, un cliente mediante un web browser, en el que vamos a utilizar servlets como intermediarios entre el web browser y la capa de persistencia de datos. Posteriormente vamos a hacer la implementación de unos ficheros JCP para la escritura del HTML y la comunicación con los servlets. Posteriormente vamos a hacer la capa de servicios web, donde vamos a implementar clases Java para ser utilizadas como web service. Vamos a comprobar los servicios web mediante SOAP UI 5.2.1. Aquí vamos a ver la generación de los ficheros XML y cómo se comunica estos web services. Y por último vamos a ver la documentación Javadoc. Entonces, para empezar con el primer paso, que es la elaboración del modelo de base de datos, primero hay que mirar el modelo de clases que había sido solicitado anteriormente. En este caso, hicimos un modelo de clases de una tesorería en el que tenemos un par de módulos principales, el cual puede ser el módulo personal, contabilidad gubernamental y tesorería. Estos tres módulos forman parte de este proyecto de un Enterprise Resource Planning, ¿cierto? Particularmente en este video vamos a ver el desarrollo o la implementación, ¿cierto?, de estas dos capas que veíamos en el índice, que es el módulo de tesorería, que en este caso el módulo de tesorería se encarga de administrar lo que son los permisos de circulación que pertenecen a un vehículo y además de administrar las licencias de conducir que también que pertenecen a un vecino, ¿no? Y el vehículo también pertenece a un vecino, ¿sí? Y esta clase vecino hereda de una clase padre que es persona. Bueno, para esto vamos entonces a utilizar esta como base para poder hacer el modelo relacional de la base de datos. El resultado de este modelo es básicamente el siguiente, en el cual tenemos una clase que es la clase funcionario. Bueno, acá obviamente no se pone lo que es la persona ni la herencia, pero que va a tener un root, nombre, dirección, nivel educacional, sexo, un tipo de cargo y una edad. Y como clave primaria vamos a utilizar el root. Se decidió entonces que todas estas van a ser de tipo varchar, de una cantidad máxima de 30 caracteres, excepto el sexo, que tiene máximo 10. Y la edad es un integer de 10 caracteres. Por otro lado tenemos el vecino, que tiene un root, tiene un nombre, tiene una dirección, tiene una edad, tiene un nivel educacional, un sexo y un estado, ¿vale? Lo único que se diferencia con el funcionario, perdón, es el tipo de cargo, que en este caso acá el vecino tiene un estado, que puede ser moroso o no moroso, que eso se ve acá. Cuando vemos el vecino, estado, es una enumeración que se llama moroso y no moroso. Entonces acá ya entran en juego lo que es el vehículo, el permiso de circulación y la licencia. Vemos entonces la relación que hay entre la licencia de conducir y el vecino, que básicamente un vecino puede tener varias licencias de conducir y una licencia de conducir pertenece solamente a un vecino. De aquí viene esta relación, ¿no? Que en el fondo la licencia de conducir tiene una clave foránea que sería el root del vecino. De esta manera podemos identificar la licencia de conducir o buscarla mediante el root del vecino. En el caso del vehículo, un vecino puede tener varios vehículos, pero el vehículo
puede pertenecer solamente a un vecino, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera nos queda la clave foránea acá, ¿ya? El root del vecino es la clave foránea del vehículo. Y el permiso de circulación es uno a uno con vehículos, ya que un permiso de circulación pertenece a un vehículo y un vehículo solo puede tener un permiso de circulación. ¿Qué atributos tiene el permiso de circulación? Una fecha de inicio y una fecha de término o vencimiento, el valor que tiene este, el estado, si es que está vencido o no, que eso también lo podemos ver en el modelo de clases, en el permiso de circulación, ¿sí? Habilitado o inhabilitado, perdón, eso es el estado de la circulación, al igual que el de la licencia de conducir. El vehículo tiene una patente, un modelo, una marca y bueno, lo que veíamos que es la clave foránea, que es el root del vecino, que es el propietario. Y la licencia, bueno, parecido a lo que es el permiso de circulación, fecha inicio, fecha término, valor, estado, tipo y la clave foránea. Y su primary key, que es el código, también con el permiso de circulación. Como acción que se podría hacer en esta base de datos es el hecho de buscar a un vecino. Un funcionario puede buscar a varios vecinos, ¿sí? Pero ese vecino también puede ser buscado por muchos funcionarios. Entonces hay una relación de mucho a mucho y bueno, eso es lo que queda. Una tabla intermediaria de puras claves foráneas. Una vez que se realiza o una vez ya se haya terminado el modelado de la entidad de relación, digo relacional, ya podemos generar las clases o sincronizarlas con un modelo de clase de persistencia de datos. Para eso hacemos clic derecho y damos clic en sincronizar a diagrama de clases. Una vez que se haga clic aquí, nos va a traer acá. Bueno, va a aparecer un cuadrito además que nos va a hacer un breve resumen de todas las clases que se van a generar y los atributos que estas van a tener. Bueno, básicamente este sería la conversión de el modelo relacional al modelo orientado a objetos, ¿no? Un OML orientado a objetos. Para esto tenemos entonces, si nos damos cuenta, las mismas tablas como clases, ¿verdad? Entonces tenemos vecino, tenemos funcionario, tenemos el vehículo, tenemos la licencia de conducir y tenemos el permiso de circulación. ¿Sí? Entonces, finalmente, una vez que ya hayamos visto que todo esto está correcto, hacemos clic derecho en el cursor, clic derecho, y nos vamos a ORM y hacemos la generación de la base de datos. Bueno, en esta etapa es necesario entonces evidentemente tener instalado algún cliente de base de datos. En este caso yo tengo MySQL. Y va a ser necesario primero crear la base de datos que vayamos a utilizar. En este caso, yo tengo la base de datos hola. Y esto se configura acá. Ya aquí hay que hacer clic en exportar a base de datos. Y acá, por ejemplo, solo base de datos. Entonces nos vamos acá a opciones de conexión. Clic derecho, ORM mapeo relacional, configuración de la base de datos. Hacemos clic en la que tengamos nosotros. Y bueno, acá se pone básicamente el controlador. En mi caso estoy usando el de MySQL Connector Java 5.1.39. Digo la versión de mi MySQL que es mayor a la 5.0.5. De hecho acá lo pueden ver, es la 5.7.15. El localhost y el puerto por defecto que es 3306 y el nombre de la base de datos que sería hola. ¿Ya? Ahí. En este caso ya está listo. Bueno, luego ponen el nombre de usuario y la contraseña. Con eso ya estaríamos listos para conectarnos a la base de datos. Creamos esa base de datos que pusimos en la configuración, en mi caso era hola. Y ahora sí se pueden ir a generar base de datos y simplemente darle en OK. Con eso van a tener en la base de datos entonces todas estas clases, todas estas tablas de nuestro modelo de base de datos que era el que habíamos hecho anteriormente. Este de acá.
¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos, volviendo al índice, habríamos ya hecho lo que es el proyecto final de programación, perdón, la elaboración del modelo de base de datos. Y bueno, haber construido entonces la base de datos. Ahora hay que hacer la generación del modelo de clases y la persistencia de los métodos necesarios. Para eso hacemos clic derecho, ORM mapeo relacional de objetos y generar código. En esta parte entra en juego Eclipse. Con Eclipse será necesario entonces crear un nuevo proyecto con el nombre que ustedes deseen, en el fondo, hacer su nuevo proyecto, ¿no? Bueno, se recupera. Una vez acá, entonces hay que crear el proyecto de tipo web dinámico. Para esto hacemos clic en el botón acá de añadir un nuevo proyecto y hacemos clic en Dynamic Web Project. Para buscarlo lo podemos poner acá o lo podemos tipear Dynamic Web Project, ¿ya? En este caso vamos a utilizar la Apache Tomcat versión 7.0 en Dynamic Web Model version 3.0. Bueno, y acá ponen el nombre. En mi caso yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado el proyecto. Se llama ERP formulario. Y para esto, entonces una vez que tengamos el proyecto, nos volvemos a Visual Paradigm y acá hay que poner la ruta en la que ese proyecto se encuentra. En mi caso se encuentra en Users, Alberto, Workspace y bueno, el nombre del proyecto. Con eso estamos bien. Y bueno, una vez que ya esté eso listo, hay que dejar solamente el generar código de muestra y hacer clic en OK. Yo no lo hago porque ya lo tengo listo. Y una vez que estén en Eclipse, se les van a importar todas las clases que están ahí creadas y todo el sistema de persistencia de datos, toda la capa de persistencia de datos. Lo único que van a tener que hacer ustedes es copiar esta librería ORM acá en webinf lib. Ya tiene que estar esto porque si no les arrojará un error de que no encuentra los packages. Y bueno, decir que todo lo importará a un default package y va a ser necesario ordenarlos. En este caso yo tengo todo lo que tiene que ver con la capa de persistencia y conexión a base de datos en ORM. En ORM Mapping están los ficheros XML de configuración, los samples que se encargan de conectar con la base de datos y usando evidentemente los objetos creados, ¿no? Ya sea el funcionario, ocupa el objeto funcionario o la clase funcionario para agregar un funcionario a la base de datos. Ya, estos son, lo que hay que hacer entonces es separarlo en package, o por lo menos esto fue lo que se hizo en este caso. Y una vez que se modificaron, por ejemplo yo creé un ORM samples y un ORM y tuve que modificar, por ejemplo, funcionarios y lo movía a ORM. Entonces tuve que modificarlo y especificar que ahora se encontraba en ORM y ya no estaba en el default package. Entonces acá, por ejemplo, decía funcionario solamente, pero se le agrega ORM.funcionario para que la clase o el fichero de configuración XML sepa que funcionario está acá. ¿Ya? Lo mismo para el resto de las clases. ¿Ya? Licencia de conducir lo mismo, hay que poner ORM.licencia de conducir, etc. Entonces una vez ya organizadas las clases, estamos listos. Entonces, ahora, como dice acá, hay que hacer la implementación de los métodos necesarios para que se agreguen, eliminen, etc. Registro de la base de datos. Para eso se ocupan los ORM samples, ¿ya? Que son en el fondo ejemplos que nos crea Visual Paradigm, pero que en este caso nosotros lo utilizamos como clases comunes, ¿cierto? Para poder comunicarnos a la base de datos. Entonces, de manera que a la hora de instanciar un create tarea 3data, vamos a poder acceder a todos estos métodos que son, por ejemplo, el crear vecino, el crear funcionario, etcétera. Todos estos métodos lo que hacen básicamente es recibir atributos, crear un objeto, setear los datos, vamos a verlo acá, reciben los atributos
del objeto, crean un objeto, lo setean todos los datos y mediante el vecino DAO guardan ese objeto, y el vecino DAO evidentemente es el que se encarga, ¿cierto?, de hacer, ¿cierto?, la conexión a la base de datos y guardarlo, ¿ya? De esta misma manera se repite el proceso con todos los objetos: crear permisos de circulación, crear vehículos, etc. También tenemos para eliminar, en el cual también es exactamente lo mismo, pero acá cambia un poquito, que en vez de recibir parámetros, recibimos directamente el objeto. Para poder eliminar un registro de un vecino con esta clase y este método, hay que recibir directamente el objeto vecino, ¿ya? Y después mediante DAO delete, que es lo mismo que habíamos visto antes, que este se encarga de hacer la conexión a la base de datos, se elimina el registro. ListArea3Data se encarga de entregar o retornar registros de la base de datos. O sea, aquí si uno quiere obtener registros de vecinos, de funcionarios, etcétera, utiliza ListArea3Data, ¿ya? Estos nombres quizás no son los nombres de las clases quizás no son muy interpretativos, pero son las que creo por defecto Visual Paradigm y se utilizaron en el fondo como base, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para obtener un vecino se puede obtener por root, que acá básicamente lo que hace es recibir el root y mediante load by query, como primer parámetro le entregamos el query o la especificación del query, que sería el where root, sea el root que estamos buscando, y nos retorna un objeto vecino. O sea, este método se encarga de buscar el objeto o el registro de la base de datos y retornarlo, y armarlo como un objeto y retornarlo, ¿cierto? Y con eso ya entonces podemos retornar el vecino. En caso de que salte una excepción, la imprimimos y retornamos nulo. Esto hacen exactamente todos los métodos, solo que cambia la forma en la que lo busca. Por ejemplo, un funcionario por root, la licencia por el root del propietario de la licencia por el código único de la licencia, el vehículo por el root propietario, por la patente del vehículo, etc. Pero todos funcionan de la misma manera, ¿ya? Mediante el load by query, ¿sí? Que cada una de las clases DAO tiene un load by query que permite hacer queries específicas y que resulta muy práctico. Con Retrieve and Update tenemos entonces el encargado de modificar registros en la base de datos, que lo que hacen es básicamente recibir un objeto, ¿cierto? Y guardarlo. Evidentemente acá tiene que haber una validación de por medio, pero que está hecha más adelante en los servlets, que es asegurarnos de que ese vecino exista, ¿ya? Más adelante se va a ver en los servlets. Entonces, una vez que se hayan hecho todos estos pasos, ya tenemos la capa o la capa de persistencia de datos lista, ¿no? Tenemos las clases y métodos que nos permiten agregar registros a la base de datos, eliminarlos, modificarlos o bien obtenerlos. Entonces, si que volvemos acá al índice, ya habríamos finalizado con estas dos primeras etapas. Posteriormente, fue necesario crear una capa de cliente web, ¿ya? En la primera etapa de esto fue necesario crear la implementación de servlets como intermediario entre el web browser y la capa de persistencia de datos. Para eso se creó un nuevo package en el cual se agregaron tanto servlets como acciones que queríamos realizar. Básicamente todos funcionan casi de la misma manera. Un servlet en el cual utilizamos el método doPost, que oculta, ¿cierto?, en la URL aquellos parámetros que se mandan mediante request. Así se ocultan al usuario. Me pareció a mí personalmente que es mucho más seguro hacerlo de esta manera. Por eso fue que me decidí hacerlo mediante doPost. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como este es el intermediario entre el JSP y la capa de persistencia de datos, entonces acá se reciben todos estos parámetros que son mandados mediante request, ¿cierto? Que se recibe acá como parámetro en el método doPost, que este contiene todos estos archivos, perdón, toda esta información. Entonces capturamos en este caso el root del funcionario, el nombre, etcétera, todos los atributos.
creamos entonces lo que venía comentando anteriormente, un create tarea 3data, que es la clase que contiene todos los métodos para poder agregar registro a la base de datos, y yo lo llamo como conexión base de datos, o puede ser también agregador base de datos, etcétera. Pero en este caso yo lo encontré más interpretativo el conexión base de datos. Y mediante create funcionario, que era el método que habíamos visto anteriormente, que recibía todos los parámetros de un funcionario, crea un objeto y lo setea y lo guarda. Bueno, aquí le manda todos los parámetros que fueron cargados mediante request y recuperados también mediante request. Y en caso de que salga todo bien, mandamos un mensaje por consola, ¿cierto? Y decimos que el ingreso fue exitoso. En caso de no, imprimimos el error por pantalla. Una vez que haya finalizado el funcionamiento de este servlet, hacemos un redireccionamiento tanto con el request y el response hacia el index.jcp, que es la página principal de JCP. Este mismo procedimiento se repitió para todos los procesos, ya sea agregar una licencia de conducir mediante DoPost también. En este caso también se obtienen todos los parámetros mediante request. Pero, por ejemplo, en este caso, como sabemos que la licencia de conducir tiene un vecino, pertenece a un vecino, y esta capa de persistencia de datos, por ejemplo, como tiene una clave foránea la licencia de conducir, que es el root del vecino, ¿cierto? Que es el root del vecino. En este modelo de persistencia de datos, ese root del vecino no se escribe como un string, sino que directamente se trabaja con un objeto de tipo vecino. Quiere decir que entonces, este vecino, esta clase vecino, dentro de sus atributos, este root del vecino, ¿ya? Es más bien un... Ay, perdón, me equivoqué. Esta licencia de conducir, que está acá, lo vamos a ver acá en ORM. Claro, acá está. Esta licencia de conducir, el vecino, el root del vecino, no es solamente el string, sino más bien es un objeto vecino, ¿ya? O sea, guarda el objeto entero. Entonces, eso es súper importante porque para eso, entonces, tenemos que recibir el root del vecino. Y mediante esta clase listTarea3data, que dijimos entonces que era el que nos permitía obtener registro de la base de datos, buscamos a este vecino, lo cargamos con el método cargarVecino, que fue el método que explicábamos, ¿cierto? Uno de los métodos de listar, que en el fondo básicamente recibe un root, busca por root, con load by query, o ejecuta la query, ¿cierto? Con el root específico que estamos buscando, y obtenemos el vecino y lo retornamos. De esta manera podemos después crear la licencia de conducir mediante este método, que también ya lo habíamos explicado, y le entregamos el vecino en cuestión. Si todo sale bien, entonces imprimimos que el ingreso fue exitoso. Y si no, entonces lo imprimimos con print stack trace. Finalmente vamos entonces a hacer una redirección a index.jsp con el request y el response. ¿Sí? Bueno, todos estos servlets hacen exactamente lo mismo. Para eliminar, en este caso también funciona muy parecido, solamente que acá, por ejemplo, si queremos eliminar una licencia, obtenemos el código de la licencia eliminar y cargamos la licencia con cargar licencia código, que también ya la habíamos visto, que utiliza el load by query, ¿cierto? Y después la borramos, ¿cierto? Mediante eliminador, que es un delete tarea 3data, que también lo explicábamos anteriormente, que lo que hacía era recibir, ¿cierto? El objeto vecino y recién ahí lo borraba. Bueno, todos estos pasos vistos acá son exactamente lo mismo, tanto para, por ejemplo, listar vecinos, que se obtienen todos los vecinos y se retornan mediante setAttribute, de manera tal que un JSP, ¿cierto? A la hora de acá en esta línea redireccionamos a listar licencias.jsp, ellos puedan hacer mediante un request.getParameter licencias y puedan obtener este arreglo de licencias, ¿cierto? De licencias de conducir.
Este index JSP contiene una tabla en la que se dan las distintas opciones, ¿cierto? En el caso de ingresar los datos se redirecciona directamente a los JSP para agregar, los cuales funcionan básicamente con campos, en los cuales mediante un formulario se redirecciona al servlet agregar funcionario, que era el que veíamos recién, y se suben todos estos datos que también veíamos que los capturaba mediante request el servlet. Y una vez que eso pasa, bueno, una vez que se rellenan los datos, se ofrece una opción para volver al menú y otra para, bueno, hacer el submit, ¿cierto? Y agregar los funcionarios. El index se ve algo como esto, en el que, por ejemplo, el agregar funcionario que estábamos viendo recién, si hacemos clic ahí, nos lleva a este pequeño formulario, ¿cierto? En el que tenemos el agregar funcionario y el volver al menú. Todos funcionan de la misma manera. El agregar vecino también ofrece un formulario, el agregar licencia también ofrece un formulario, el agregar permiso también ofrece un formulario y el agregar vehículo también ofrece un formulario. Entonces, para el caso de ver o visualizar la información, tenemos por ejemplo acá listar funcionarios, que lo que hace básicamente es obtener todo el arreglo de funcionarios mediante un request.getAttribute funcionario, ¿cierto? Acá el menú en el caso del index cambia un poquito, porque para poder visualizar la información se hace un formulario en el que ahora redireccionamos no directamente al JCP sino al servlet, ¿sí? Que también lo veíamos anteriormente, que es lo que el servlet en este caso, por ejemplo, listar vecinos listar vecinos, lo que hace entonces es comunicarse con la capa de persistencia de datos y subir el atributo a request con el nombre de vecinos. Si de esta manera lo deja en request y se lo manda con punto forward al JSP listar vecinos. Entonces de esta manera listar vecinos .jsp que este que está acá, lo que hace es entonces traerse los vecinos mediante request.getAttribute. Acá es necesario hacer un casteo, ¿cierto? Decirle que es un arreglo de vecinos. Y esto se hace ya que request.getAttribute devuelve un objeto, ¿ya? Un objeto de tipo objeto. Así que es necesario castearlo. Y bueno, acá es una validación básicamente en el caso de que sea mayor o igual a 1 el número de este arreglo, o sea que por lo menos haya un registro, entonces bueno, se va a listar en una tabla. De caso contrario, mediante un pequeño script en JavaScript, mostramos que no hay registros, que no hay vecinos registrados, ¿cierto? Y después redireccionamos al index. Entonces en este caso se vería algo como esto. En este caso sí tenemos vecinos, así que no arroja el error. Bueno, asimismo funcionan todos. El ver funcionarios funciona de la misma manera, el ver las licencias también, el ver los permisos también, y bueno, el ver vehículos también. Ahora, para modificar en el index, bueno, se hizo también un poquito diferente. Y acá básicamente se usó la clase listArea3data, que ya decíamos que es la que contiene todos los métodos que nos permiten obtener información de la base de datos. Y se traen todos los vecinos, ¿sí? Y bueno, mediante un ciclo for, entonces se dan todas las opciones, ¿cierto? Con un select. Se dan todas las opciones de root de vecinos que hayan para que puedan ser modificados, ¿ya? Y en el caso de que no, entonces se desactiva simplemente con disabled igual true, ¿ya? Y esto se hace para todo, para todas las opciones, para todas las tablas, se podría decir, ¿sí? Entonces en el caso de que no haya, no van a ver aquí más opciones, aquí lo mismo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si tenemos acá el vecino 321, vamos a modificar y estos campos son rellenados automáticamente, ¿ya? Estos redireccionan a... Todos estos redireccionan a modificar permiso.jsp, ¿ya? Y modificar permiso.jsp
por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de modificar que va a ser el permiso. Lo que hace es obtener todos estos parámetros, esta patente que recibe, ¿cierto? Que si la vemos acá en el menú, perdón, si la vemos en el menú, en el permiso, buscamos por la patente del vehículo a la que está asociada ese permiso y se da a modificar. Entonces el JSP lo recibe del index.jsp, ¿cierto? Que se mandó con el formulario. Y bueno, traemos un obtenedor BD, obtenemos este permiso, etcétera, ¿sí? Entonces mandamos al servlet acá, porque acá después esto lo redireccionamos con un formulario a modificar permiso, que es el servlet, que ya decíamos que era el que recibía el objeto, ¿no? O a ver, lo vamos a revisar. No, perdón, el modificar el que recibe el objeto es el de la capa de persistencia de datos. Entonces el servlet lo que hace es armarle el objeto a la capa de persistencia de datos y se la entrega, para que éste pueda guardarlo directamente. ¿Ya? Y así funcionan todos básicamente. Entonces si entramos a modificar permiso, por ejemplo veamos otra fecha de inicio, qué sé yo, hola, podemos modificar los datos y si los visualizamos, entonces ahora la fecha de inicio es hola. ¿Sí? Eso queda guardado en la base de datos. Bueno, entonces si revisamos el índice, con esto ya tendríamos listo todo esto. Sería la elaboración del modelo de base de datos, la implementación de la capa de persistencia y los métodos, los servlets y los JSP. La capa que viene a continuación es la capa de servicios web, y para eso entonces es necesario hacer clases Java para ser utilizadas como web service y comprobar los servicios mediante el SOAP UI 5.2.1. Entonces con el primer paso, en este caso se creó otro proyecto para no afectar este proyecto, y lo que se hizo acá fue básicamente traer la misma capa de persistencia de datos y en un nuevo package como llamado web service agregar todos aquellas clases que se van a ofrecer como servicios web con sus métodos que se van a ofrecer como servicios web. Entonces acá están todos. Por ejemplo, crear funcionarios, ¿cierto? Que también ocupa la capa de persistencia de datos, recibe todos los parámetros de un funcionario. La licencia también, que recibe todos los parámetros de una licencia, del permiso. Para eliminar licencia, en este caso recibe el código de la licencia, del permiso la patente asociada al permiso. Para modificar, por ejemplo, una licencia recibe todos los parámetros y el código de esa licencia para poder cargarla. Y para obtener, por ejemplo, todos los funcionarios, bueno, esto es lo mismo que teníamos en los servlets, ¿no? Que se hace mediante la capa de persistencia de datos, ¿cierto? En todo se creó básicamente, bueno, en este caso para listar se crea un obtenedor BD genérico de la clase para que todos los métodos lo puedan ocupar. No estar haciendo nuevas direcciones de memoria y ocupando espacio de más. Bueno, una vez que ya teníamos todo esto listo, entonces fue necesario hacer clic derecho en Web Service, Create Web Service, y con eso acá en Web Content, contenido web, se creaban los XML, perdón, los esquemas WSL, donde podemos visualizar cómo funciona este Web Service, ¿no? Por ejemplo, el de agregar funcionario funciona de la siguiente manera, ¿no? Acá podemos ver el diseño, que básicamente tenemos un método que recibe unos parámetros, se responde y hay una sección de persistencia. Para poder testear que estos web services están funcionando de manera correcta y ver cómo es la respuesta que estos están dando, bueno, ahí yo lo tengo, lo voy a remover. Para eso tenemos que crear un nuevo subproject, darle un nombre, por ejemplo, pruebas web service, y buscar dónde está el WSL. En este caso el ambiente de trabajo de NetBeans se encuentra, perdón, de Eclipse se encuentra en Users, Alberto, Workspace, y acá está el proyecto en Web Content, WSL, por ejemplo, uno que permita obtener todos los funcionarios, por ejemplo. Y acá están los dos métodos que habíamos configurado, y si es que pedimos obtener todos los funcionarios, vamos a tener algo como lo de acá. Vamos a tener un XML como esto, ¿no? Que en el fondo nos muestra todos los funcionarios. Y
Bueno, si quisiéramos buscar uno, por ejemplo, por root, podemos copiar el root de aquí mismo y traerlo acá. Y acá donde está el signo de interrogación, copiamos lo que deseamos buscar y nos va a retornar bueno, los datos de ese registro específico en la base de datos. ¿Ya? Con eso entonces acá tenemos testeados dos métodos de un WSDL. Si se quisiera testear otro, pues acá en add WSDL se puede cargar otro WSDL. Vamos a cargar otro para ver que funciona. En Workspace, por ejemplo, vamos a ver uno que permita agregar. Por ejemplo, agregar un vehículo. Y vamos a ver que el crear un vehículo requiere de una patente, de un modelo, de la marca y root. Bueno, para eso nos vamos a apoyar un poquito en los registros que hayan de vehículos. No. Por ejemplo, le vamos a agregar uno a 321. Quizás que tiene uno, vamos a ver. Permiso circulación. Ah, perdón, esto es de crear vehículos. No, perdón, me equivoqué. Acá simplemente hay que agregar una patente nueva nomás. Por ejemplo, puede ser SD1 y acá podemos probar test SOAP. Lo mismo acá, test SOAP. Y el root, esto sí, el root del vecino. Select from vecino. Por ejemplo, 878, perdón, 823, o no, mejor 321. 321 y nos devuelve true en caso de que se logre agregar. Claro, en este caso todos los métodos de agregar son booleanos y de modificar también son booleanos que devuelven un sí o un no en el fondo para saber si que se agregó. Entonces ahora si vemos si que se agregó el registro, aquí está, test swap, ¿ya? Y con eso ya entonces habríamos probado lo que es comprobar los servicios web mediante swap UI 5.2.1. Por último es el tema de la documentación Java, que es bastante fácil. Si se pudieron dar cuenta, en todos los métodos estaba este slash, todo el asterisco con todo esto escrito aquí, que eso permite la documentación Java, ya tanto del return como del ¿cómo es que se llama? De la documentación. Entonces para eso vamos a hacer clic acá en Project, Generate Javadoc, y bueno, ustedes acá ponen Finish. Yo ya la tengo creada y la van a poder visualizar acá en Doc, ¿cierto? En Index. En este caso voy a entrar a la carpeta del proyecto para poder visualizar la documentación como es que se vería. Esta documentación está para ambos casos, tanto para el proyecto, digamos, de JCP, la capa de JCP y esto acá. Entonces acá están todas las clases. Por ejemplo, está documentado el tema de la licencia, los create, delete, por ejemplo este create. Aquí está documentado todos los métodos, qué es lo que hacen, una descripción de todos los atributos, de los parámetros y de lo que hace el método. Así lo mismo con todos los métodos, lo mismo con delete, etcétera. ¿Ya? Entonces de esta manera tenemos una documentación de todo lo que hemos realizado. Entonces aquí concluye este video explicativo de los procesos necesarios para poder concluir con el proyecto final de programación avanzada. Muchas gracias.